y Tania Torres. Estamos con el programa La Fe Bíblica. Hoy le vamos a hablar sobre Jesucristo el Salvador. Bien, ante todo, queremos que entienda, que esté consciente que Jesucristo era preexistente. No comenzó su existencia cuando nació a través de María, sino que Jesucristo es el creador del mundo. Dice en Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio era la palabra, o sea, el logo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, o sea, Jesucristo, existía en el principio con Dios. Dios creó toda la cosa por medio de él y nada fue creado sin él. Sí, dice en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pastor, ¿por qué tenemos que adorar al Hijo? Bien, en primer lugar, el Padre ordena en la Biblia que se adore al Hijo. De hecho, la Biblia dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En Hebreos 1:6, la Nueva Traducción Viviente dice así, Hebreos 1:6. Además, cuando trajo a su Hijo primogénito al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Entonces Dios da la orden ahí de que adoren a Jesucristo. Hay un único mediador entre Dios y los hombres. Dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice en Hechos 4:11, 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en él podemos ser salvos. Bien, en Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesucristo vino para destruir al diablo, Jesucristo vino para salvarnos. Amén. Y es el único mediador, el único intermediario entre Dios y los hombres, nadie más. Dice en Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es la única solución para el pecado. Cuando alguien pecaba en los tiempos de Moisés, traía una ofrenda por el pecado. Obviamente que esa persona tenía que arrepentirse, tenía que haber un arrepentimiento real, verdadero, y entender que quien merecía la muerte era el pecador, pero en su lugar se sacrificaba un cordero. Bien, dice Levítico 4, 32 y 33, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, sin defecto la traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces, aclaramos que quien merecía la muerte era el pecador, pero en su lugar moría el cordero. Amén. ¿Qué tendremos que hacer un arrepentimiento verdadero? ¿Quién merecía la muerte? Era la persona en el lugar de sacrificaban un cordero
Y si la persona moría procurando en verdad de agradar a Dios, su pecado eran cubiertos. Cristo sería el cordero a sacrificar. Él pagaría y tomaría nuestro lugar. Dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, en Isaías 53 también nos habla ahí del Cordero, de que Cristo tomaría nuestro lugar. Dice Isaías 53 del 3 al 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien vivió su vida como le dio la gana. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Así es, pastor. Pastor, ¿qué conseguimos a través de Jesucristo? Bien, a través de Jesucristo alcanzamos en primer lugar el ser hijo de Dios. La gente piensa que simplemente porque está en esta tierra es hijo de Dios. Y bueno, es hijo natural de Dios, pero no hijo legítimo. Lo que heredan con el Padre son los hijos legítimos y no los hijos naturales. Dice Juan 1 del 11 al 13, dice, a los suyos vino, o sea, a los judíos, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, los hijos de Dios no nacen de un hombre y una mujer, sino de Dios. ¿Cómo? Pues por medio de recibir a Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Por medio del arrepentimiento, somos hijos de Dios. Y por medio de aceptar la palabra, la Biblia como palabra de Dios, somos hechos hijos de Dios. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Sí, también dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pastor, ¿qué es arrepentirse y convertirse? Bien, arrepentirse en primer lugar es reconocer que no hemos vivido nuestra vida como Dios manda. Entonces, arrepentirse es reconocer eso y procurar no pecar más. ¿Qué es pecar? Pecar es desobedecer la palabra de Dios, pecar es desobedecer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que reconocer eso, que no hemos vivido de acuerdo a lo que Dios manda, y arrepentirse es tomar la decisión de vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Convertirse es que antes íbamos de espalda a Dios y ahora debemos ir de frente a Dios, buscando a Dios, procurando agradar a Dios con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos, lo que hablemos, lo que hagamos. Pablo dice, todo lo que hagáis sea todo para gloria de Dios. Dice en Juan 1:7-9, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad.
Gloria del propósito del Señor a nuestra vida, ¿cuál es el pastor? Amén. Bien, el propósito de Dios en nuestra vida, de Jesucristo, en primer lugar es salvarnos. Dice ahí que si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Él vino, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar nuestro pecado, Él vino a destruir al enemigo. Él vino a darnos a conocer la suprema verdad. Amén. Entonces, Jesucristo es el único medio de salvación. No nos salva ni Pedro, ni María, ni ningún otro. Solamente Jesucristo nos puede salvar. Solamente Jesucristo puede perdonar nuestro pecado. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. O sea, Jesús vino a salvarnos, a salvar a los pecadores, amén, a los que estábamos perdidos. A eso vino Jesús por nosotros. Amén. Bien, también Jesucristo vino para darnos vida nueva. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón, o sea, Satanás, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien, ¿qué es vida abundante? Vida abundante es que aunque haya guerra, aunque haya desastre, aunque haya un caos fuera, nosotros podemos tener paz dentro, porque la paz de Dios, pues es una paz que se mantiene por encima de todas las cosas, es una paz que sobrepasa el entendimiento. Una de las cosas que el enemigo vino fue a destruir. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea que el Señor vino a destruir al enemigo. Amén. Amén. Bien, Jesucristo vino para quitar nuestro pecado, como hemos dicho ya, reiteramos que la única solución para nuestro pecado es Jesucristo. Dice en Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Jesucristo es nuestro ayudador, nuestro socorro, y también, gloria a Dios, nos ayuda en toda tentación. Amén. Dice también, pastor, ¿podemos recibir el Espíritu Santo en nosotros? Pues sí, podemos recibir el Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre, Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bien, cuando Dios sopló ahí en Adán, sopló el espíritu de vida y sopló también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en el hombre y por eso el hombre era santo, bueno, era inocente. Una vez que Jesucristo paga por nuestros pecados, entonces Jesucristo devuelve el Espíritu Santo al hombre. Juan 20, 21 y 22 dice así. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bien, todo creyente, si se ha arrepentido, se ha convertido, puede recibir el regalo del Espíritu Santo, porque es para todo aquello que el Señor ha llamado. Amén, amén. También dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pastor, ¿podemos vivir con Dios en el paraíso?
Sí, amén. Bien, quiero reiterar eso que has leído, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello, es la garantía. Amén. Cuando usted, por ejemplo, tiene una marca, una camisa, tiene una prenda, pues esa prenda tiene un sello. Trae un sello, sí. Exacto. Pues el Espíritu Santo es la garantía, el sello en el creyente de que somos de Dios. De que somos hijos de Dios. Amén. Y que somos salvos. La Biblia de hecho dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de él. Amén. Bien, sí podremos vivir con Dios en el paraíso. De hecho, Juan 14, del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar para vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una de las cosas, pastor, es cuando el Señor le dice: yo soy el camino. Que muchas personas andan buscando otro camino o andan adorando otra cosa. Pero Jesús lo dice ahí bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad, pastor? Amén, amén. Bien, en Lucas 23, 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Bien, Dios tiene un paraíso para aquellos que han confiado y han creído en Él. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Así que ese ha sido siempre el deseo de Dios, de vivir entre su pueblo y estar como nuestro Señor, nuestro Salvador, y vivir con nosotros por la eternidad. Amén. Y esa es la meta que nosotros debemos procurar seguir. Amén, porque esta vida es breve, esta vida pues temporal, pero la vida que tendremos en compañía del Señor será eterna. Así Amén, que Dios le bendiga. Dios le bendiga.